Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es María José Fajardo Palacio, estudiante de Administración de Empresas. Hoy les voy a presentar el tema Personas Jurídicas en Colombia para el curso de Creación de Empresas. Espero que les guste esta presentación. Empezamos. ¿Qué es una persona jurídica? La definición y naturaleza de la persona jurídica. Una persona jurídica es un ente ficticio o un ente creado por una o más personas con el fin de cumplir, sea un objetivo con o sin ánimo de lucro, algún objetivo social. El artículo 633 del Código Civil colombiano establece formalmente la definición y la capacidad jurídica, donde nos dice, se llama persona jurídica una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser presentada judicial y extrajudicialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que es una entidad con una ilegalidad separada de sus miembros, con un patrimonio y unas obligaciones propias de sí misma. Es una institución que también tiene una facultad de adquirir derechos y también contraer obligaciones y también presentar procesos judiciales. Ahora pasamos a la clasificación general de las personas jurídicas. En primer lugar, tenemos las personas jurídicas con derecho público, que son creadas por el Estado con el fin de cumplir funciones de interés general. También representan la administración pública en diferentes niveles, como lo son en la nación, en el Estado colombiano, también en los departamentos y los municipios, y también en empresas industriales y comerciales del Estado. Por último, también en instituciones descentralizadas. Por el otro lado, tenemos las personas de derecho privado, que son establecidas por iniciativa particular para diversos fines legítimos, con o sin ánimo de lucro. Entre esas tenemos las corporaciones y las asociaciones, que pueden ser ONGs o sindicatos, también las fundaciones, que son entidades sin ánimo de lucro, las sociedades comerciales, las empresas mercantiles, que en un momento vamos a hablar más de qué son las sociedades comerciales, las cooperativas y entidades del sector solidario. Tenemos los tipos de personas jurídicas en Colombia según su lucro. Como lo decíamos anteriormente, sin ánimo de lucro. Son esas entidades especiales que han sido creadas con el propósito de proteger los intereses de sus miembros. Como esos intereses pueden ser morales, espirituales, también físicos, intelectuales. Algunas de ellas son las cooperativas, que ayudan a las personas a acceder a créditos y bienes a precios más accesibles. También están las fundaciones que brindan servicios de interés social y que también ayudan a gestionar actividades en el sector educativo gestionadas por terceros. También están las corporaciones, que son esos colectivos que protegen a un número determinado de personas unidas por una causa común. Y por último tenemos a los sindicatos, que defienden los derechos laborales y también económicos de sus asociados. Por el otro lado, con ánimo de lucro son esas entidades creadas con el propósito de recibir un beneficio económico. Entre las más conocidas se encuentran las sociedades anónimas, que se les denomina SA, entidades conformadas por un mínimo de 5 accionistas, cuyos aportes se administran por un gestor temporal y también por uno que puede ser revocable. También están las sociedades por acciones simplificadas, las SAS, que es muy conocida, porque permite a una o más personas crear una sociedad o una empresa de forma más sencilla y rápida, porque los trámites legales los pueden hacer por medio electrónico y también para esos emprendedores que tienen un bajo presupuesto puedan acceder fácilmente a esta constitución. También sociedades de responsabilidad limitada, que son esas sociedades compuestas por 2 o más personas que responden por el monto de sus aportes. Otro lado tenemos colectivas, sociedades colectivas, esas entidades donde 2 o más integrantes se encargan de la administración y responden de manera solidaria por las acciones. También tenemos las sociedades en comandita, que se encuentran así, y CIA, que pueden abarcar desde un socio más que se compromete a responsabilizarse por los operarios, por las operaciones sociales. Todo esto de sociedades comerciales se dice en el artículo 98 del Código de Comercio, donde se define que la sociedad comercial es como un contrato de 2 o más personas que se obligan a hacer un aporte, sea en dinero, en trabajo u otras bienes apreciables en dinero,
para participar de esas utilidades que pueda generar esa empresa o esa actividad social. Ahora pasamos a las ventajas y desventajas de las sociedades comerciales. Por un lado tenemos la protección patrimonial, separación entre el patrimonio personal y social, donde tenemos en cuenta la limitación de la responsabilidad. Por el lado del patrimonio personal y social, un ejemplo sería que si la empresa tiene deudas, no quiere decir que se le vaya a embargar el salario o la inversión a uno de sus socios, sino que la empresa con los bienes que tiene responde ante esa deuda, a menos de que ese socio o ese empleado haya cometido un fraude. Ahí sí se le puede embargar el salario o bueno, esa inversión. También está la limitación de la responsabilidad en la SAS, en la SA, en la limitada, donde todos los aportes son hasta, es decir, un ejemplo, yo invertí 5 millones de pesos en la empresa y yo respondo hasta esos 5 millones, ese es mi valor, es decir, se responde a los aportes, esa es la responsabilidad limitada, respondo ante los aportes que invertí en esa empresa. Luego está la protección ante riesgos empresariales. Al tener, digamos, esta formalización de sociedades comerciales, también hay una protección ante esos riesgos de que la empresa se vaya a quebrar y demás. Hay unos beneficios por ello. También están las ventajas económicas, el acceso a mercados y a recursos. En este caso, pues la capacitación y por las acciones, es decir, se puede aumentar el capital debido a las acciones que la empresa puede ofrecer. Así se puede abarcar un mayor mercado, porque estoy ofreciendo acciones de mi empresa. Eso me permite llegar a otros lugares o tener otros recursos, no solo económicos, sino también de poder expandir, de mejorar la competencia. También está la mayor capacidad de endeudamiento. Al tener una sociedad constituida, también uno se vuelve un atractivo para las entidades bancarias, permitiendo tener más acceso a créditos, ya que hay unos estatutos, hay unos libros contables muy formalizados y establecidos que generan una confiabilidad para acceder a una mejor capacidad de endeudamiento o a otros préstamos para mejorar la empresa. Las desventajas es que hay unos retos organizacionales, como por ejemplo esa dinámica interna compleja, es decir, hay unos posibles conflictos entre los socios porque no hay acuerdos, hay ciertas responsabilidades, hay ciertas tareas que a veces no se cumplen a tiempo, entonces hay una diversidad de personas dentro de la organización que a veces no hay un buen ambiente laboral y puede generar esos conflictos entre los socios. También hay procesos de toma de decisiones formales, es decir, cuando ya es una sociedad comercial y también esa es una entidad jurídica establecida, se tienden a utilizar formatos específicos, como las actas, como los documentos legales, todos esos aspectos que también hacen parte de una formalización. Por otro lado, están las cargas administrativas, los procedimientos obligatorios, trámites de constitución y registro, obligaciones contables y tributarias. Para uno constituir esa sociedad comercial, esa persona jurídica, hay que cumplir con ciertos requerimientos solicitados ante la Cámara de Comercio, ante la DIAN, todos esos trámites se tienen que hacer de forma oportuna, legal, para así poder formalizar la empresa. Por eso esas cargas administrativas. Esto es muy importante evaluarlo a la hora de constituir cualquier sociedad comercial, ya que esto depende del tamaño del negocio, del número de socios, también del sector económico que se quiere impactar. Ahora vamos a ver la constitución de sociedades comerciales. Este es un paso a paso general que a veces se aplican en la mayoría de sociedades comerciales, en otras es más fácil. Entonces tenemos en primer lugar la elaboración de estatutos, que es esa redacción de documento, donde se establece todo el objeto social de la organización, la cantidad de socios, las responsabilidades, el capital, la administración de esa organización, esos estatutos se deben establecer. También pasamos al registro mercantil, que es la inscripción ante la Cámara de Comercio, donde hay que llevar todos los documentos, incluyendo este de los estatutos. Ahí se dirige uno al domicilio correspondiente de la Cámara de Comercio que está cerca de la empresa y ahí se aportan todos esos documentos constitutivos o requeridos a la hora de inscribir
es en el registro mercantil. Luego pasamos al registro tributario, donde se obtiene el NIT, el número de identificación tributaria ante la DIAN. Ahí también ya la DIAN establece cuál es ese régimen tributario aplicable. Luego está la apertura de la cuenta bancaria, que es dirigirse a un establecimiento o una entidad bancaria para el manejo de los recursos de la sociedad, para separar el patrimonio personal de los socios. Este paso también es muy fundamental, ya que pues al constituir esta sociedad comercial ya se abre la puerta a acceder a una entidad bancaria. Y por último, el registro de libros, esa es la inscripción de los libros contables y societarios obligatorios ante la Cámara de Comercio, que es para ese registro formal de las operaciones y también de las decisiones que se toman en la empresa, que se han tomado ya. Este tipo de constitución puede variar, por ejemplo, en las SAS, que los trámites son mucho más fáciles, que es por medio electrónico, por un documento privado, ya no se tiene que acceder ante el notario para que haga una escritura pública para poder constituir una SAS, sino que es mucho más fácil, sobre todo para los emprendedores o las personas que no tienen mucho presupuesto cuando montan empresa. Ahora ya finalizando un poco las aplicaciones y conclusiones, estos datos son muy relevantes, son de aquí de Colombia, tenemos que el 98% de las empresas son negocios formales y entre esos se elige la SAS como la sociedad comercial preferida. Por eso mismo, por su facilidad de trámites, porque es electrónico, por el bajo presupuesto, porque se adapta mucho a los emprendedores y por eso constituye a un 98% de las empresas colombianas que eligen este tipo de estructura societaria. Luego está que el 35% de las MIPYMES, al PIB las MIPYMES aportan el 35%. Este sector representa el 99.5% del tejido empresarial, es decir, todas estas MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas, es una forma de construir tejido empresarial y son las que más empleo generan. Como vemos, generan 16 millones de empleos, ya que 8 de cada 10 empleados son creados por una MIPYME en el territorio nacional, así que es muy fundamental este tema porque las MIPYMES contribuyen a la economía del país y son quienes más generan empleo. Como conclusión, tenemos que la persona jurídica es un pilar fundamental en el desarrollo económico y social de Colombia, permitiendo la formalización de actividades comerciales, la generación de empleo, la creación de riqueza, mucho más legalidad. También es importante tener en cuenta esa elección óptima de la sociedad, el tipo de sociedad o el tipo de sociedad comercial que se va a elegir, ya que pues esto tiene un nivel de responsabilidad, un mínimo de socios, también mínimo de capital, de las necesidades de financiación y protección de crecimiento. También eso es una decisión muy estratégica porque va a garantizar el éxito y la responsabilidad de la empresa. Todos estos temas también son muy importantes, tener estos datos porque son adaptados a Colombia, también para impulsarnos a crear empresa, que podemos formalizarnos a través de las pymes, no quedarnos también a diferencia de las personas naturales que a veces no tienen capacidad de endeudamiento, los bancos los rechazan, también el nivel de beneficios es más bajo a comparación de una persona jurídica. Y bueno, eso es todo. Acá tenemos las fuentes bibliográficas, vimos algunas fuentes como Actualícese, acerca del 98% de las empresas que constituyen el país, de este tema de personas jurídicas, la República, otras páginas web y la Superintendencia de Sociedades, con todos estos temas que nos contribuyeron a esta exposición. Y bueno, muchísimas gracias.